Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre pensamiento complejo, creatividad e innovación. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Juan Manuel Ábalos Ochoa, docente, prospectivista e investigador mexicano e invitado por la Maestría de Prospectiva e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Administración. Profesor, bienvenido a Red Empresarial, bienvenido a Colombia y a Cali. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y bueno, felicidades por este programa de Red Empresarial. Profesor, hablemos de su trayectoria académica. Bueno, mi trayectoria académica, formación, soy ingeniero mecatrónico, tengo una maestría en Ingeniería y Sistemas Planeación y ya llevamos varios años en este camino sinuoso de la prospectiva, la innovación. Me gustaría señalar que hace 2 años tuve la oportunidad de realizar una instancia de investigación en la Universidad del Valle, contribuyendo con el doctor Javier Medina Vázquez. Bueno, profe, bienvenido de nuevo entonces a nuestra ciudad, pero antes de iniciar con nuestro tema del día, queremos invitarlos a ver esta nota introductoria. Nuestro cerebro funciona a través de 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. El primero se enfoca en aspectos cuantitativos estructurados y el segundo está más relacionado con las emociones. Lograr que los dos trabajen juntos para conocer el comportamiento de algún fenómeno o situación es lo que busca el pensamiento complejo, el cual se puede fortalecer a través de la creatividad para innovar en diferentes campos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede fortalecer este proceso? Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre pensamiento complejo, creatividad e innovación. ¡Bienvenidos! Bueno, profe, y para iniciar con nuestro tema del día, hablemos sobre qué es ese pensamiento complejo del que vamos a hablar. Muy bien, Andrea, pues bueno, iniciamos. El pensamiento complejo lo podemos entender como una actividad de las personas que nos permiten analizar las variables, la interconexión que podemos encontrar entre personas, organizaciones, percepciones, necesidades, y es una actividad que sin duda nos puede llevar tanto al planteamiento del problema como soluciones. Profesor, ¿cómo se usa ese pensamiento complejo? Bueno, el pensamiento complejo lo utilizamos al momento de conocer el comportamiento de algún fenómeno, de alguna situación, por algo que a primera vista no pudiera ser posible. Este pensamiento complejo lo podemos utilizar conectando a las personas, por ejemplo, estudiantes, a nuestros clientes, a los usuarios específicamente de algún producto o algún servicio, que justamente nos permitan ayudar a entender el comportamiento de un fenómeno. Profe, ¿cómo desarrollamos los seres humanos ese pensamiento complejo? ¿Todos los tenemos? ¿Cómo podemos darle un poquitico como de explosión a esto? Bueno, nosotros innatamente tenemos el cerebro que funciona mediante un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Sabemos que el hemisferio derecho está enfocado mucho más en aspectos relacionados con las emociones y el hemisferio izquierdo pues se enfoca mucho más en aspectos más cuantitativos, estructurados. Entonces nosotros cuando hablamos de este pensamiento complejo logramos hacer esa convergencia entre estos dos hemisferios para poder fortalecerlo desde un enfoque de creatividad, de innovación. Profe, ya que usted tocó el tema de la creatividad y la innovación, ¿cómo se relaciona ese pensamiento complejo con la creatividad?
Hablando que el pensamiento complejo tiene fundamentos en constructos que conocemos, por ejemplo, los sistemas, que es precisamente cómo conceptualizamos, por ejemplo, una universidad, una organización. La creatividad nos permite descubrir esas interacciones para poder desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. En este pensamiento sistémico es lo que nosotros identificamos como propiedades emergentes. Y como su mismo nombre lo dice, esta emergencia de interactuar, por ejemplo, las ciencias sociales, con la ingeniería, con el diseño, con el arte, nos permite poder generar nuevos conocimientos, nuevas disciplinas que nos permitan atender estos fenómenos. Profe, usted habla mucho sobre los nuevos enfoques de la creatividad. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de este tema? Bueno, los enfoques creo que lo podríamos entender quizá a veces como algún método, como algún marco. Específicamente a mí me gustaría mencionar lo que hacemos con la maestría en prospectiva e innovación de la Universidad del Valle, donde tengo el gusto de impartir este curso, y ahí hacemos un recorrido por diferentes marcos y métodos de la creatividad, y de nuevo, ahí utilizamos mucho lo que se llama el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Es decir, cuando hablamos de un pensamiento convergente, cuando nosotros tenemos muy clara el producto, la estrategia, la solución a la que queremos llegar, y hablamos de un pensamiento divergente cuando recurrimos a algún panel de expertos, alguna actividad de lluvia de ideas que nos permita tener la percepción de diferentes usuarios, de diferentes personas, para poder ir jugando mediante estos elementos. Bueno, profesor, yo quiero que empecemos a hablar de su metodología de trabajo, que es bastante curiosa. De hecho, tenemos hoy unos Lego en nuestra escenografía para contextualizar un poco esta metodología para la creatividad y la innovación. Pero antes de eso, quiero invitarlos a ustedes a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Hola, estamos en la Feria de Posgrados de la Universidad del Valle. Te voy a invitar para que conozcas el stand de la Facultad de Ciencias de la Administración y nuestra oferta académica de posgrados. Acompáñame. Ahora estamos aquí en el stand de la Facultad de Ciencias de la Administración. Nos acompaña una oferta académica de un doctorado, 6 maestrías y 6 especializaciones compuesta en diferentes mesas de trabajo. Tenemos el doctorado en Administración, tenemos la especialización en Alta Gerencia y los posgrados en Calidad y Marketing, la maestría en Comercio Internacional, los posgrados en Administración Pública, y cerramos con la maestría en Administración y la maestría en Gerencia de Proyectos. Recuerda que si estás interesado en conocer un poco más de estos programas académicos, consulta nuestra página web, y recuerda, las inscripciones van hasta el 28 de julio. Te esperamos. Pues la feria está muy buena, sí, ofrece a los egresados una visión pues particular y completa de toda la gama de estudios complementarios a los estudios terminados. Se tiene los stands, son muy bonitos, cuentan con información detallada, teléfonos, registros, requisitos, modalidades, también la duración. Sí, una información bastante completa. Realmente me voy muy satisfecho, con toda la intención de arrancar y regresar obviamente a las aulas con la universidad. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas hasta el 28 de junio de 2023. Más información: posgradosadministración.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social.
Regresamos a Red Empresarial. Esta noche hablando con el profesor Juan Manuel Ábalos Ochoa, docente de Ciudad de México e invitado por la Facultad de Ciencias de la Administración. Bueno, profe, entremos entonces ahora sí a este tema que tanto le gusta a usted sobre la creatividad y la innovación. Como se llama nuestro tema de hoy, ¿cómo se relaciona el pensamiento complejo, la creatividad y la innovación y cómo la llevamos a la academia? Bueno, creo que cada uno de estos elementos del pensamiento, la creatividad y la innovación son puntos que generan nuevo conocimiento. Y me gustaría hablar que en estos sistemas complejos, donde nosotros como personas somos sistemas, que estábamos integrados por células, tejidos y que cada uno de ellos tiene un propósito fundamental, pues también podemos hablar que las empresas están integradas por personas, por instrumentos, por procesos, por tecnología que tienen un propósito. Cuando nosotros logramos conectar estas percepciones, estas necesidades, estos requerimientos y además aprovechamos este pensamiento creativo de comenzar por hacer las cosas diferentes, por salir un poco lo que comentamos fuera de la caja, es cuando esta convergencia y esta magia se da. Estos procesos de innovación generalmente se reconocen porque agregamos y añadimos valor, ya sea a un proceso, a un producto y a un servicio. Y eso es lo que nosotros logramos hacer en esta maestría de prospectiva e innovación. Yo siempre les pongo el ejemplo para entender el concepto de complejidad con los estudiantes. Para mí significa un sistema complejo, por ejemplo, venir aquí a Colombia e impartir este curso con dos estudiantes que tienen diferente tipo de experiencia, conocimiento, edad. Algunos de ellos trabajan en el sector público, en el sector privado. A diferencia de que, por ejemplo, los cursos que impartimos en la Facultad de Ingeniería, todos en lo particular tienen la misma edad, son ingenieros industriales. Entonces aquí podemos entender esa complejidad. Aquí, a diferencia de la ingeniería, en ingeniería hablamos más de métodos mucho más estructurados, cuantitativos. En esta maestría precisamente buscamos que mediante esta experiencia, este conocimiento, algunas lecturas, alguna evidencia, podamos despertar la creatividad para generar nuevas cosas o también, ¿por qué no?, para mejorar lo que ya existe. Profesor, hablemos de esas técnicas y esas metodologías que se usan para lo que se llama salir de la caja y volvernos creativos e innovadores. Sí, bueno, existen diferentes herramientas, diferentes métodos que podemos identificar. Y eso va a depender mucho de los recursos, el tiempo, las capacidades que tengamos en las organizaciones. A mí me gustaría hablar particularmente de una, que es lo que se conoce como el pensamiento de diseño o también design thinking, que es un proceso o un enfoque también llamado que nos permite primero comenzar por empatizar con nuestro usuario, con nuestro cliente, conocer sus necesidades, qué piensa, qué hace, qué siente. Porque este momento de nosotros poder entender a nuestro cliente o nuestro usuario nos ayuda a conocer qué hay trasfondo. Muchas veces nuestros usuarios, nuestros clientes no saben lo que quieren. Entonces en esta primera parte nosotros debemos de ayudar a descubrir realmente cuál es esa necesidad o esa percepción. Posteriormente, dentro de este pensamiento de diseño, pasamos a una etapa de la definición, que es la definición de la idea, ¿no? Una primera aproximación a cómo podríamos solucionar este problema. Y posteriormente vamos siguiendo con algunas etapas que se conoce como el prototipado, que ya es la construcción de nuestra idea, quizá con alguna maqueta, más adelante vamos a hablar de los Legos, justamente con algún modelo que permita evaluar nuestra idea sin a lo mejor hacer un gasto, ¿no?, en cuestiones presupuestales, y eso obedece mucho a estas metodologías ágiles de decir fallar rápido y fallar a menor costo. Creo que cuando hablamos de creatividad e innovación estamos obligados a fallar, a equivocar, a iterar, pero esa oportunidad que debemos de convertir como posibilidad nos permite ir generando una mejora en nuestro producto, en nuestro servicio. Profesor, ¿qué otras técnicas además de esta específicamente? Pues también algo que se está usando mucho es
el storytelling, el contar historias. Ya muchas organizaciones están transitando del dato duro, ¿no?, del hablar de algún porcentaje, alguna métrica, a irnos hacia esta empatía y esta comunicación con nuestro usuario y nuestro cliente, de contarle una historia. ¿Cuál ha sido ese cambio de comportamiento que la organización ha detonado en este usuario? Entonces creo que esta es una forma también que nos permite hablar de innovación, de creatividad en estos nuevos retos que nos impone este mercado. Profe, yo quiero que hablemos específicamente de la metodología que usted trae a esta maestría en prospectiva e innovación, que es la de los Legos. Quiero que me cuente cómo funciona, cómo se hace. Sí, bueno, pues esta metodología de los Legos, que se conoce como Lego Serious Play, y aquí me gustaría un poco desagregar este nombre porque es un juego serio, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos jugado con Legos desde pequeños, donde comenzamos identificando las piezas por colores, ya sea que construyamos una casa o un coche, pero específicamente para este curso y para esta maestría utilizamos a los Legos como una herramienta o un método de comunicación, que científicamente está comprobado que nuestro cerebro y nuestras manos están conectadas. Entonces, al momento de nosotros estar construyendo piezas, elementos, estamos construyendo ideas, conceptos. Donde esta metodología del Lego nos ofrece un espacio seguro, ¿no?, donde podemos no solamente lo que dice Juan Manuel o lo que dice Andrea, sino generar modelos compartidos que pues podamos descubrir, ¿no?, mediante enfoques creativos, y podamos identificar cómo podemos ir agregando valor. Entonces, esta metodología del Lego pues es algo muy, muy significativo, y aquí traemos, por ejemplo, un pato, que de hecho el pato fue el primer juguete de Lego, que ya es una empresa que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Y aquí simplemente me gustaría interpretar que este pato, ¿no?, pues lo podemos identificar mediante 5 piezas, pero a lo mejor si yo cambio, ¿no?, a lo mejor por ejemplo la colita, y la ponemos y la ubicamos mucho más cercano de la pieza donde está la cara, pues seguirá siendo un pato. Entonces, este es mucho de lo que hacemos, que entendamos que esta creatividad dependerá mucho de la percepción de las personas. No hay una respuesta correcta. Un proceso creativo no es ir a un libro y ver cómo agregamos valor o cómo podemos definir la calidad de un servicio, sino que a partir de este pensamiento complejo, de este pensamiento disruptivo, podemos ir identificando estos insights, que es otro elemento que hacemos. Allí me gustaría mucho recalcar que si la prospectiva se enfoca mucho a la gestión de la incertidumbre, el pensamiento complejo y sistémico nos ayuda mucho a entender la complejidad dentro de estos procesos. Bueno, profesor, quiero que sigamos hablando de esta metodología y ahondar un poco más como en esas claves para nuestros emprendedores y para toda la gente que nos está viendo. Pero antes quiero invitarlo a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Con un ciclo de conferencias, el Programa Académico de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias de la Administración celebró sus 20 años de creación. El primer ciclo de conferencias reunió a importantes especialistas y consultores para hablar sobre las nuevas tendencias de comercio exterior. El segundo ciclo tuvo como objetivo hablar sobre coaching estratégico para el desarrollo profesional de los estudiantes de este pregrado. Es una celebración pues muy importante para nosotros, en el cual pues queremos conmemorar a todos nuestros compañeros que ya egresados del programa, a los actuales estudiantes, pues a invitarlos a una serie de eventos que vamos a hacer con el programa, en el cual pues queremos pues resaltar como los principales temas del comercio exterior actualmente. Vamos a hablar de los impulsores de la sostenibilidad empresarial, claramente enfocados en el sistema moda en relación con el comercio exterior. Porque la moda es más importante de lo que ustedes creen. De hecho, mueve millón, no solamente por la cantidad de dinero que mueve, sino por los impactos que tiene a nivel social, ambiental y cultural.
Hoy vamos a hablar de la propiedad intelectual y cómo es la relación que tiene con el comercio internacional. Vamos a ver los retos, en qué estamos en este momento y también dar algunos consejos para los asistentes. Porque muchas veces la propiedad intelectual se ve como algo que solamente le interesa a los abogados, pero también le interesa a los estudiantes de comercio exterior, a los profesionales también de comercio exterior. Entonces, al traer esos temas que quizá pertenecen o pareciera que pertenecieran a otras disciplinas, cuando en realidad también tienen contacto con ellos y lo verán también en su día a día. Este tipo de conferencias, de este tipo de reconocimiento siempre ha sido útil y siempre será útil para que podamos sobrellevar toda esa carga académica, aconsejarnos de los profesionales y de todo el personal que gira en torno a este programa tan importante para la universidad. El programa de comercio exterior se encuentra actualmente en el proceso de reacreditación, esperando la visita del Ministerio de Educación Nacional y trabajando día a día para brindar la calidad que caracteriza a la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas hasta el 28 de junio de 2023. Más información: posgradosadministracion.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre pensamiento complejo, creatividad e innovación con el profesor Juan Manuel Ábalos Ochoa de la Ciudad de México. Profe, continuando con el tema de esta metodología tan interesante, ¿cómo esto potencializa la innovación y la creatividad y cómo se usa en la maestría de prospectiva? Qué buena pregunta, Andrea. Bueno, hablábamos anteriormente que mucho del proceso creativo se basa en ese pensamiento convergente y en ese pensamiento divergente. Entonces, dentro de este juego serio que hemos comentado que podemos utilizar la metodología del ego, pues sin duda esta metodología del ego siempre parte de una pregunta que, como también antes mencionaba, no es irnos a la respuesta del libro o una respuesta teórica, sino se basa mucho en lo que sentimos, en lo que percibimos. Entonces ahí hacemos una convergencia entre nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero también sumamos la fuente de la creatividad. Y normalmente en este tipo de dinámicas donde utilizamos los legos, no solamente participa una persona, sino que tenemos un conjunto de personas donde podemos encontrar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a personal directamente que trabaja en nuestra empresa, donde hacemos un proceso de co-creación. Entonces, en lugar de que a veces utilicemos algún papel o alguna hoja o utilizar la computadora para ir desarrollando sus procesos, nos vamos directamente a la metodología de los legos. Es decir, construimos modelos en tercera dimensión donde tenemos esa oportunidad de transmitir conceptos, ideas. Y esta metodología del Lego no siempre surge a partir de que yo, si me pregunta, bueno, para mí, ¿qué es la calidad quizá en el transporte? A lo mejor para mí la calidad en el transporte puede ir relacionado a aspectos de confort, ¿no? A lo mejor para otro participante en este taller podría decir que es la eficiencia o la rapidez. Entonces, vamos generando, por ejemplo, un modelo que vaya retomando diferentes atributos o cualidades. Y así es un conocimiento acumulativo. Esto nosotros lo llevamos a la maestría en prospectiva e innovación para que los estudiantes no solamente sepan utilizar estas metodologías de creatividad e innovación, sino que también sean capaces de diseñarlas, que sean estos agentes de cambio que, independientemente del propósito o el objetivo, pues sepan utilizar estas herramientas y estos enfoques. Profesor, saliéndonos de la caja, o sea, eso que usted llamó salirse de la caja, digamos que es útil para muchos emprendedores, para mucha gente que está intentando como explotar esa creatividad y esa innovación. ¿Qué consejos les podemos dar a ellos para que se motiven a hacer este tipo de procesos? ¿Cómo potencializamos esa creatividad? Yo creo que lo primero que debemos de hacer es identificar un problema. Es decir,
una necesidad, una insatisfacción que no se esté cubriendo actualmente. O a lo mejor cómo podríamos mejorar algún comportamiento en cierto fenómeno. Y a partir de eso es cuando nosotros identificamos la famosa propuesta de valor. ¿Qué como emprendedor, qué como organización, qué como startup me gustaría solucionar? Entonces, esta propuesta de valor nos permite identificar posibles soluciones y además también, paralelamente, identificar estos usuarios que potencialmente se podrían convertir en nuestros clientes, a los cuales podríamos acceder al mercado. Entonces, esta propuesta de valor y la identificación de los clientes son los dos primeros piezas del rompecabezas que nos puede facilitar un proceso creativo, ¿no? Pensando que nosotros no tenemos que abordar el problema como ya los demás lo hayan hecho, sino que debemos de buscar nuevas formas, como tú lo acabas de mencionar, salir fuera de la caja, pensar disruptivamente, pensar desde un enfoque complejo, no solamente quizá pensar que la tecnología va a resolver el problema, sino bueno, pues quizá como la tecnología, la estrategia, las cualidades de nuestras personas que trabajan nos pueden ayudar a mejorar estos procesos. Profesor, yo sé que esto, pues hacer el manejo de esta metodología requiere de conocimientos, pero si la gente tiene Legos en su casa, ¿cómo puede aprovecharlos en su vida cotidiana y para despertar como ese niño interior y poder como avanzar de otra manera en su vida cotidiana? Bueno, quizá pueden ser con Legos, también puede ser con cartulina, con papel. Como comentaba, está comprobado científicamente que nuestro cerebro está conectado con las manos. Entonces, al momento a veces lo que decimos mucho en la parte de planeación es que a veces el análisis nos lleva a la parálisis. Entonces, comencemos empezando a dibujando o construyendo con Legos, clasificando por colores, y eso nos va a ayudar mucho a tener otra perspectiva diferente de las cosas, de los fenómenos, de las situaciones. Entonces, esta metodología utiliza mucho lo que se llama el construccionismo, es decir, empezamos a construir cosas, ¿no? Empezamos a identificar estas propiedades emergentes de los sistemas, la complejidad, la interacción, qué pasa si agregamos, por ejemplo, la parte cualitativa con la parte cuantitativa, qué significado le podemos dar a un dato. Entonces, es un proceso generativo cualquiera, ¿no? Sin tener quizá un conocimiento vasto en prospectiva o innovación, podemos comenzar a desarrollar. Es un proceso natural. Bueno, profesor, y ya para cerrar, ¿qué consejo le daría usted a toda nuestra audiencia o qué conclusiones podemos sacar del tema de hoy? Bueno, creo que los desafíos actuales dentro de este marco de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ahora hiperconectividad con la tecnología nos obliga a pensar desde un enfoque complejo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice: el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, si nosotros logramos hacer converger estas percepciones, a veces no solamente desde el enfoque tecnológico, sino sabemos entender el cambio, por ejemplo, el cambio climático, la tecnología, los factores sociales, podemos fortalecer nuestra propuesta de valor. Y eso, en lo que respecta a la prospectiva, es anticiparnos hacia lo que podría pasar, ¿no? O sea, poder construir escenarios de valor que nos permitan diseñar y construir el futuro. Más allá de a veces sufrir los cambios, sufrir el futuro y no tener esa capacidad de reacción. Profe, muchísimas gracias por hacer parte de Red Empresarial y bienvenido nuevamente a la Universidad del Valle. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación y excelente espacio para poder compartir y hablar sobre pensamiento complejo, creatividad e innovación. Bueno, a salir de la caja entonces. A ustedes muchísimas gracias por hacer parte de nuestro programa. No olviden que pueden escribirnos a redempresarial@correounivalle.edu.co. También recuerden que están abiertas las inscripciones para toda la oferta de posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración. Nos vemos la siguiente semana. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información.
Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.